ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, ¿te das cuenta? Todas las mañas y artimañas del viejo hombre que heredamos de Adán, menguó su volumen. Ahora hay un nuevo volumen dentro tuyo, el Espíritu de Dios, buscando enseñarte lo que es para ti cosas nuevas en Cristo. Pero para el Espíritu de Dios no son nuevas, siempre han sido así, eternas. Lo que pasa es que Adán nos sacó de ese ámbito y Cristo nos regresa a nuestro ámbito original, natural. Porque mire, hermano, el día que pase todas estas cosas, ¿cómo te vas a relacionar con Cristo y con el Padre? Ya no hay recibo de luz, ya no tienes hijos enfermos, ya no tienes peligro de enfermedad, ya no hay nada. ¿Y cómo te vas a relacionar? ¿Cómo vas a ir al trono? ¿A pedir? ¿Qué vas a pedir en el trono? A ver. Si ya no hay necesidad. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque este mundo temporal nos hace conscientes de necesidades. Pero cuando tú entras a la dimensión de lo eterno, en lo eterno estás completo. Todo está resuelto de Dios en Cristo, lo resolvió todo. Fíjate, cuando vas al Apocalipsis y tú ves ahí alguien llorando, unos ancianos, y le dicen, no lloren más, porque alguien que es digno es capaz de abrir el rollo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Y te das cuenta, Dios lo resolvió en Cristo. Ya fue, para ti va a ser, para mí va a ser, pero en lo eterno ya fue. Si Dios lo resolvió todo en Cristo. En la dimensión eterna está resuelto todo. Y tú imaginas una vida arriba, allá, Señor, cambia a mi marido. ¿Cuál marido? Si ya no tienes marido arriba. ¿Sí o no? Protégeme. ¿De qué te va a proteger si Dios es luz y tú no hay nada allá? ¿Qué vas a...? Como acá el creyente todo vive la dimensión temporal. Eso es en la mejor, ¿cómo dicen? Vamos a poner, en la mejor situación, que seas salvo y seas carnal. En la mejor situación. Si eres salvo y eres carnal, vives atrapado en lo temporal. El carnal, hermano, vive atrapado en lo temporal. Aunque es salvo, aunque tiene la eternidad dentro de él y tiene la naturaleza de Dios, vive atrapado en lo temporal. Y no puede entender más cosas del Espíritu, porque vive atrapado en lo temporal. Los afanes de este mundo lo tienen capturado. Los afanes de este mundo gobiernan su relación con Dios. Ellos no se ven en Cristo completos. No se ven en Cristo, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad, dice así. A Dios le plació poner toda la plenitud de la deidad en Cristo. Y si tú vives en Cristo y Cristo está en ti, toda la plenitud de la deidad. Tú vives en el medio de la plenitud de la deidad. ¿Y ahí qué puede faltar, hermano? ¿Qué te puede faltar? Y el carnal no puede entender esas cosas. Ese es, porque te digo, la mejor de la situación. El otro es que sea alguien que se ha aprendido la religión evangélica y que no tiene la naturaleza divina y te ha engañado que es salvo. Eso sí es grave. Porque el día que se muera se va a dar el chasco en su vida. Mire, si es capaz que haya predicadores no salvos. Porque él le dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Miren, le está diciendo, en tu nombre. Y él le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Oye, pero ¿cómo que hacedores de maldad si estaban predicando la palabra? Si oraban por los enfermos, si profetizaban. ¿Cómo que hacedores de maldad? ¿En qué sentido son hacedores de la maldad? Nunca los conocí. ¿Qué es la peor maldad que un hombre puede hacer? Rechazar a Cristo. O sea, ellos tienen un evangelio sin Cristo.
¿Se da cuenta? Y si son capaces de predicar, imagínense si tantos, porque en el final de los tiempos dice que aparecerán hombres así, con apariencia de piedad, que enseñarán cosas a la gente que le gusta oír. Y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, dice así. Y multitudes de personas lo seguirán. Así dice la Escritura, hermano. Si son capaces de haber multitud de profetas, de estos falsos, ¿cuántos falsos creyentes habrá? ¿No se sabe, sí o no? Sí me captan, ¿no es cierto? Entonces no podemos ser ingenuos. Usted y yo tienen que asegurarse si la vida de Dios está en nosotros. Porque la vida de Dios produce deseos, hermano. Yo no sé si a usted le ocurre o no, pero con lo primero que abren mis ojos, yo tengo el deseo de darle a Dios gracias por esa salvación tan grande, tan maravilloso. ¿Sí o no? Deseo su voluntad en el día, que todo lo que haga sea conforme a su voluntad. Pero la luz, me importa un comino la luz. Porque si no hay luz, igual él sigue siendo mi padre. ¿Sí o no? Pero a tu hija le pasa esto, que a tu hijo le pasa, le importa que le pase, pues. Uno vive conectado con realidades más altas. Lo otro es temporal. Mira lo más grande, Dios te sacó la potestad de las tinieblas. ¿Sí o no? Te sacó la potestad de las tinieblas. No le perteneces más al diablo. Ha sido introducido a su reino. Por eso dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él te anhela ardientemente. Hermano, eso enseña la gracia. La gente se equivoca cuando nosotros enseñamos la gracia, que mandamos a la gente a pecar. Habla boberías, no sabe lo que dice. Al contrario, nosotros somos más radicales que ellos, porque la gracia no te dejó donde estás, te encontró, te alcanzó, acabó con la vieja creación y te creó de nuevo. Y ahora el Espíritu de Dios que anhela en ti como nueva creación, que es Cristo en ti, te lleva a vivir la vida con Dios. No estamos enfatizando el pecado cada rato, la borrachera, porque se pierde el tiempo. Si tú has nacido de nuevo, necesitas escuchar el testimonio de la palabra, de lo que ya en tu corazón está. Entonces cuando uno viene acá y Pablo le agarra acá, ¿quién hace esas conclusiones, hermano? De atacar la gracia, atacar, que se ofenden cuando decimos Dios nos perdonó nuestro pecado pasado, presente y futuro. No puedes decir eso, dice. Porque llevas a la gente a pecar. Oye, el que tiene naturaleza de pecado, sigue pecando, pues. Con gracia o sin gracia, peca, pues. ¿Sí o no? Y si tú tienes la naturaleza de Dios y te mandara yo a pecar, que sería una blasfemia, no lo vas a hacer, pues. ¿Sí o no? Todo depende qué naturaleza tienes. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice acá, miren. Dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? Dice así, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque Pablo dijo, donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que está diciendo acá, oye hermano, si el pecado fue desastroso, lo que Adán hizo fue una tragedia, fue desastroso. Usted y yo ni nos imaginamos la profundidad de oscuridad y de daño que se hizo al hombre y toda la creación. Lo que se hizo. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, si el pecado fue horrible, fue desastroso y trajo todo y acarreó toda esa mochila de oscuridad y de destrucción, ¿cuánto más poderosa es la gracia cuando hablamos es Cristo? ¿Cuánto más poderoso? Si Adán fue por un hombre, nos sumergió a la oscuridad tan profunda, por otro hombre llamado Cristo, que es la gracia. Dios nos sacó de ahí y nos recuperó.
¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba diciendo. Pero cuando la gracia te alcanza, termina con la vieja creación y da luz a una nueva creación. Entonces, como nueva creación, ¿cómo te va a llevar a vivir bajo los hábitos de la vieja creación? Es imposible. El que ataca la gracia de esa manera no entiende o no ha nacido de nuevo o es un creyente carnal. Porque hay gente, hermano, yo por experiencia le digo, me he sentado y le he hablado de la gracia, no, y buscan versículos torcidos y dicen, no, ustedes están enseñando, tienen la doctrina errada. Digo, no, lo que tú tienes es un demonio en la mente, ¿qué tienes? ¿No te das cuenta de lo que dice acá? Todo lo traquiversan. Y cuando hablamos de la gracia, hablamos de eso. Mire, ahí Pablo lo dice acá. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿por qué dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Porque a Pablo le dijeron así, pues, no sé, Pablo dijo, hermano, Adán nos hundió, pero Cristo vino y nos sacó de la condición de Adán. Pero ellos pensaban que solo era una manera de pensar, no que cuando la gracia toca a una persona hace que algo experimente esa persona. Ya no es nunca más la persona que era en Adán. Es un nuevo ser. No eres alguien con un sticker nuevo. Eres alguien que experimenta el más grande milagro que un ser humano puede experimentar, hermano. Eso es más grande que te crezca un brazo, que te salga un ojo, que Dios te ponga un hígado nuevo, un pulmón nuevo. Eres hecho un nuevo ser. Que nace de nuevo y nace introducido dentro del reino de Dios. Y naces en Cristo. No solo estás en Cristo, sino que Cristo está en ti. Es espectacular esto. ¿Cómo pueden atacarnos la gente que cuando no entiende la gracia no te enseñamos eso? Más bien, yo a veces he llegado a pensar, estos están perdidos, no entienden la Escritura. Lo que tienen es una religión. Creen que la vida cristiana es dejar de hacer el mal y hacer el bien. Es mucho más que eso, hermano. Tú puedes dejar de hacer el mal, o sea, portarte mal y hacer el bien, pero seguir teniendo la naturaleza de pecado. Porque eso es lo que tiene el fruto del árbol, el conocimiento del bien y el mal. Si sigues comiendo el fruto del conocimiento del bien y el mal del mismo árbol, dejas de comer el fruto que produce ese, entre comillas, bien, dejas de comer el fruto, entre comillas, del mal y comes del bien, sigues comiendo del mismo árbol. Tanto de este como del otro lado te produce muerte. La vida está en el árbol de la vida. Ahí está la vida, no en dejar de hacer el mal y hacer el bien. Si podríamos dejar de hacer el mal y hacer el bien y todo se arregla, entonces en vano murió Cristo, porque lo podíamos haber hecho así. Pero bien claro la Escritura dice, ese árbol produce muerte. El árbol de la vida, por eso se cerró el árbol de la vida hasta que Cristo venga. Ahora Cristo es el árbol de la vida, Él es el pan de vida. Entonces cuando vas al árbol de la vida, ¿de quién comes? De Cristo comes. ¿Y qué produce Cristo? Cristo a través tuyo se produce. Y no se trata, ahora esa vida que Cristo se produce en ti, ¿a qué te lleva? A la voluntad del Padre. Y acá no estamos, deja el bien, hace el mal, deja el bien, hace el mal. No estamos en ese plan. Pero el falso cristianismo es deja hacer el mal, hace el bien, pero sigue con el mismo árbol, con la misma naturaleza. Sigue perdido la persona. O sea, un cristianismo sin el árbol de la vida, que es Cristo. Cuando vas al árbol de la vida, fuiste muerto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Fuiste desarraigado de ahí. Ahí nos colocó Adán. Eres desarraigado de ahí, ahora eres puesto en el árbol de la vida. ¿No es cierto? Por eso dice, el árbol bueno, ¿qué dice? Y el árbol malo, la naturaleza de pecado, puedes dejar de hacer el mal, entre comillas, a tu parecer, y haces el bien según tu parecer, pero seguir muerto en tus delitos y pecados y irte al infierno. Y cantando coritos y haciendo cosas en las iglesias locales, pero sigues teniendo naturaleza de pecado. ¿Estás conmigo acá?
Ahora tienes el árbol de la vida y empieza tu vida cristiana media relajada, parece que no fuera salvo. Pero si tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no descansa. Te puedes volver carnal, desobediente, un poco así, medio terco como los cabritos, pero la nueva naturaleza dentro tuyo no descansa. Sigue trabajando dentro tuyo. Cuando tú comienzas a ir contra esa nueva naturaleza, no te sientes cómodo, hermano. ¿Un creyente puede adulterar? Sí puede, pero tendrá placer erótico externo, pero luego se debe sentir el ser más miserable porque está yendo contra su propia naturaleza. La Biblia dice que cuando tú te has metido en un pecado de inmoralidad contra tu propio cuerpo, pecas. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mira cómo Satanás te engaña, que Dios solo está presente acá. Pero déjame decirte, Dios está presente contigo cada minuto, cada segundo, donde estés, donde nadie te ve. Si el Espíritu de Dios habita en ti, está en ti los 24 horas del día, todos los segundos, donde te ve, donde se cante corito, donde no se cante corito, donde haya luces, no haya luces, esté local o no esté local, el Espíritu de Dios está en ti. Si tú fueras consciente de que la presencia de Dios está en ti, Cristo está en ti, cada segundo de tu vida, porque para que alguien peque como cristiano se asegura que nadie lo vea, ¿sí o no? Pero se olvida que alguien vive en él. ¿Sí o no? Y cuando lo hace y después algo dentro de él se siente incómodo, no se siente cómodo. Cuando tú haces daño a alguien, cuando comienzas a desviar tu vida y tu carne comienza por sí deseos para vivir una vida cristiana solo para los apetitos de tu carne, no te sientes cómodo, te sientes apagado, te sientes como debilitado. El gozo de Dios no florece en ti, estás medio así y tienes la mente dividida y se te confunde todo, eres un gran confundido. Pero cuando te cedes a esa nueva naturaleza dentro tuyo, surge el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Tienes las cosas claras. ¿Te das cuenta? En un lugar más oscuro, de mayor tribulación, donde la gente corre y todos están desesperados sin respuesta, tú tienes la mente clara. Te equilibras emocionalmente. Todo eso produce la vida de Dios dentro de nosotros. No son técnicas, hermano. Yo me puedo pasar tiempo a enseñar, mire, el amor es esto, el amor es esto, el amor. ¿Y sabe qué? Tu carne le gusta fingir al amor. Ahora sale, el amor es darnos besitos, hermano. Ay, hermano, te quiero, hermano, en el Señor, te amo, hermano, te amo, hermano, te amo. ¿Sí o no? La paz, la paz es así. No quiero pleito, no quiero pleito, no quiero pleito. Pero por dentro te está sirviendo a ti mismo, no quiero problemas, porque me incomoda mi carne. La paciencia es, pongo mi cara de, no importa, hazme nomás lo que quiero. ¿Te das cuenta? Escúcheme bien, a la carne le gusta fingir la cosa del Espíritu. Y la vida de Cristo en nosotros no es algo fingido, es algo experimental. Es lo real, es lo auténtico. ¿Ok? Ahora, Pablo dice acá. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire lo que él dice. En ninguna manera esto no es posible. Porque tú no eres, el creyente no es la misma persona que era en Adán. El que dice esto ignora esa realidad. O el creyente que piensa, no, estoy bajo la gracia, hago lo que quiero, no importa, que tú te vayas, Dios me perdona todo. ¿Viste? O no tienes el Espíritu Santo dentro, entonces. Porque hay gente que es así. Yo me encontré, hermanos, predicadores que dicen, ¿pero por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me pasan cosas malas? No me deben pasar cosas malas. Oye, ¿qué tienes tú? Lo único que no le pasa cosas malas es a los que están en el cementerio y ya se fueron con el Señor. Pero mientras estés en este mundo vas a tener aflicción. Jesús dijo, no, pero yo no te mereces. Porque Jesús dijo que cuando te calumnien, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando te calumnien por causa mía, ¿qué dice? Gozaos. ¿Dice o no gozaos? Cuando te persigan
Por causa mía, ¿qué dice? Que te goce, pues. ¿Sí o no? Él no dijo que porque tú lo seguías a él, entonces todo se iba a arreglar bonito y todo estaba bonito y tú, todo el mundo, no te va a pasar nada, no tienes ni un problema ni dificultad. No, hermano, eso no dijo jamás. El mundo sigue bajo el mundo, bajo su sistema caído, anti Dios, y es hostil a nosotros. ¿No es cierto? Ahora, miren, dice acá, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿qué dice? Al pecado. Miren, habla de esta realidad. Hemos muerto al pecado, o sea, hemos sido separados de esa naturaleza. ¿Cuándo fuimos separados? Cuando ese hombre viejo que éramos, Cristo nos llevó a la cruz y lo destruyó. Allí has muerto al pecado. Así dice acá. Eso fue real. Tiene que ser tu experiencia y mi experiencia. Eso no es algo teológico. Eso solo el Espíritu Santo puede hacer que eso sea claro para ti. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, dice acá, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Así dice. ¿No es cierto? ¿Te imaginas? Vamos al cementerio y decimos, oye, peruano, levántate. ¿Sí o no? ¿Dónde está tu DNI? ¿Cómo va a vivir si se está muerto? ¿Sí o no está muerto? Entonces acá dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos muerto al pecado, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, qué dice? En Cristo. Mira lo que dice, Adán nos bautizó en él cuando cayó. Y ese hombre y esa vida, ¡pum!, Jesús lo tomó, lo llevó a la cruz y lo destruyó. Y ahora, mire hermano, si no hubiera habido destrucción del viejo hombre en la cruz, no habría redención, no habría nueva creación. Tiene que haber habido, para que tú seas una nueva criatura, la vieja tuvo que ser destruida. La vieja, o sea, la vieja criatura, ¿ok? Les cuento un chiste que escuché bien interesante. Estaban yendo los hermanos al cementerio y miraban ahí pues las tumbas, ¿no? Y ahí miraban una tumba de una mujer que su familia había escrito. Supuestamente eran sus yernos. Esperemos que todo esté en paz, la hayas recibido en paz allá en el cielo, así como nosotros estamos en paz acá en la tierra. Ok, mire, hermano, esto póngase en su corazón. Usted no puede ser una nueva criatura si usted no, su vieja creación no fue destruida. Usted es una nueva creación porque su vieja creación fue destruida. Usted es un nuevo hombre porque el viejo hombre fue destruido. Por eso que hemos sido bautizados en Cristo. Bautizar significa, si yo pongo esto acá, hermano, en medio de la Biblia y lo cierro y lo sumerjo ahí, fue bautizado. Donde vaya esta Biblia, lo que está dentro va. Así lo hizo Dios cuando Cristo se entregó y Él fue golpeado y todo usted estaba dentro de Él. Fue masacrado y todo ello, y fue injuriado y todo. Y fue sentenciado y fue llevado a la cruz y fue eliminado. El que lo llevaba a usted no lo merecía, pero el que usted y yo sí lo merecíamos. Pero Él estaba absorbiendo todo eso para beneficiarse a ti y a mí. Si no, no había manera de que usted sea redimido, sea una nueva creación, un nuevo ser. Y cuando Él expiró en esa cruz y dijo, consumado es, se acabó vieja creación. Y usted fue a la parte más profunda de la tierra con Él. Y cuando al tercer día resucitó,
Usted resucitó con Él. ¿Se da cuenta? Eso es algo real. Eso hizo la gracia. Eso nos enseña la gracia. Jamás, jamás los que enseñamos la gracia correctamente decimos que no, peca nomás, peca lo que te da la gana. Nosotros no has entendido. Y entonces dice acá, hemos sido bautizados con Él. Eso es lo que está diciendo acá. Es una realidad. Miren, lo que te estoy diciendo tiene que dar testimonio a lo que el Espíritu Santo está en ti. No te estoy enseñando. Estoy dando testimonio de lo que dice acá, de lo que tú has experimentado. Eso es lo que el nuevo pacto decía. La gente del antiguo pacto necesitaba instrucciones de afuera. Y por eso Dios le daba instrucciones de afuera. Le daba ciertas cosas, porque Dios no habitaba en ellos. Ellos no podían comprender las cosas eternas. Pero tú estás en otra situación. Por eso Él dice, y en ese día yo habitaré en ellos y pondré mis mandamientos y mis mandatos y estatutos dentro de ellos. Y nadie dirá, conoce al Señor, porque me conocerán. ¿Por qué? Porque yo habitaré en ellos. ¿Ves? La vida cristiana no es que te instruyen cómo debes conducirte. No, la Escritura da testimonio de lo que ya el Espíritu Santo está experimentando tú en tu vida. ¿Me comprende?